Hola, buenos días, ¿cómo andan? Espero que bien, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. ¿Qué vamos a estar trabajando? Una teoría dentro del psicoanálisis, ¿sí? Dentro del cuerpo psicoanalítico del curso vamos a trabajar lo que llamamos mecanismos de defensa, ¿sí? Vamos a comenzar a ver vamos a comenzar a ver algunos mecanismos, ¿sí? Si quieren buscar videos de mecanismos de defensa, hay un montón. En YouTube o en otros sitios hay un montón de videos acerca de estos mecanismos. Hoy vamos a desarrollar algunos, la clase que viene terminaremos de desarrollar otros. Lo cierto es que son cientos de mecanismos. Vamos a trabajar con los mecanismos más comunes, con los más usuales, con esos que podemos encontrar en nuestros pacientes, con esos que como operadores podemos detectar dentro del grupo y dentro de las personas que estén pasando, ¿sí? Entonces hay que estar atentos, porque como les dije, existen muchísimos y muchísimas clasificaciones, muchísimos mecanismos y además muchísimas clasificaciones de estos mecanismos, siempre en relación a que al contenido teórico, al cuerpo teórico, a la vertiente que estemos viendo, cambiarán un poco los nombres, un poco las estructuras, un poco la tipología. Pero lo cierto, al margen de todo esto que es muy teórico, vamos a ir a ver de lleno cuáles son esos mecanismos de defensa más comunes y más fácil detectable en las personas, ¿sí? Ahora entonces vamos a desarrollar algunos de estos mecanismos, ¿sí? Que tienen en el manual y otros que no, y otros que no. ¿Y por qué si no están en el manual? Atentos a tomar nota, y además la idea de desarrollar algunos sí que estén en el manual y otros no, es que justamente puedan ver esa riqueza de los mecanismos. Son tantos los mecanismos que por más que desarrollemos todo lo que aparece en el material, tampoco son todos los mecanismos que existen. Entonces desarrollaremos un poco por un lado y un poco por el otro. Y siempre queda el material, ¿sí? Para poder seguir viendo, y como les dije, YouTube, Google o todos los sitios web a los cuales quieran recurrir para poder empezar a que hay mucho más de lo que nosotros decimos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que puedan conocer la mayor cantidad de mecanismos posible para que después no se sorprendan del día de mañana si les hablan de algún mecanismo que ustedes no conocen, ¿sí? Bien, comencemos entonces definiendo en primer lugar qué es un mecanismo de defensa. Podemos definirlo, podemos decir que los mecanismos son estrategias psicológicas inconscientes que están puestas en juego para hacer frente a una realidad y mantener el autoimagen. Es decir, son estrategias inconscientes que utiliza el yo frente a una realidad que lo viene a desequilibrar, frente a una realidad que lo desequilibra, ¿sí? Que lo desborda, una realidad a la cual no puede hacer frente en este momento en particular. Entonces, para no perder el equilibrio psíquico, el yo activa estos mecanismos para conservarlo, para conservar el equilibrio, ¿sí? Eso sería el motivo. Digamos, es una especie de blindaje que se va a activar para recibir los impactos de la realidad, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos o el principal propósito que estos mecanismos tienen? Justamente proteger a la mente, ¿sí? Lograr sostener ese equilibrio psíquico a través de la protección de la mente. ¿Cuál es el propósito de los mecanismos? Mantener al sujeto equilibrado, y justamente sabemos que equilibrio, ¿sí?, es sinónimo de salud. Por lo tanto, si el sujeto se encuentra en equilibrio, se encuentra en salud. Esto ya lo hemos estado trabajando, ¿sí? ¿Recuerdan el paradigma biopsicosocial? Bien. ¿Cuántos duran estos mecanismos? ¿Cuánto tiempo duran estos mecanismos? Bueno, duran el tiempo prudencial que necesita la mente para acomodarse a esta nueva realidad. Dura el tiempo prudencial que necesita la mente para acomodarse a esta nueva situación dolorosa que tenemos que aceptar y que asumir. Dicho en criollo, es el tiempo que nos da la mente. ¿Para qué? Para que nos caiga la ficha y nos demos cuenta lo que está pasando sin desequilibrarnos, ¿sí? Si estos mecanismos con el tiempo no caen y persisten y se prolongan extensamente, ya nos estamos metiendo en un plano patológico, en un plano de estereotipia, ¿sí?
iremos viendo un poco más adelante. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de mecanismos de defensa, que el mecanismo clave para todas las defensas es el mecanismo de represión. ¿Sí? La represión es la defensa en el cual el yo mueve representaciones de la conciencia a un nivel inconsciente. Podemos decir, ¿sí? Entonces, como veremos ahora un poquito más adelante, que en el cuerpo, de la teoría de los mecanismos de defensa, ¿sí? En el eje de estos mecanismos de defensa, entonces va a estar justamente este mecanismo de represión. Y además este mecanismo de represión va a estar sumamente relacionado, ¿sí?, a una patología que es la de la neurosis, que ya la veremos cuando llegue el momento. A ver, en otras palabras, podemos decir que este mecanismo, el mecanismo de represión, ¿qué hace? Saca del plano consciente, barre del plano consciente situaciones vividas y las reprime para que no nos desequilibren estas situaciones, ¿sí? Podemos definirlo al mecanismo de represión como el proceso por el cual el yo borra eventos y pensamientos que serían dolorosos para nosotros si se mantuvieran a un nivel consciente, ¿sí? Entonces podríamos definirlo como el mecanismo que consiste en todo caso en el olvido inconsciente de impulsos internos o hechos externos. Ejemplos de estos mecanismos podemos verlo o relacionarlos a, por ejemplo, impulsos sexuales, ¿sí?, los cuales muchas veces son objetos de represión, o dejando el oro sexual, para no meternos por ahí en un terreno medio pantanoso, medio sensible, podemos pensar en situaciones donde uno tuvo que reprimir el sentir para mantener la mente clara y poder proceder. No sé, pensemos en un cirujano que tiene que operar y se acaba de enterar que falleció un amigo, ¿sí? Y bueno, para poder continuar con la operación, seguramente la psiquis del cirujano active algún mecanismo, active este mecanismo de represión, por el cual, ¿sí?, en el momento de la operación, este sentir, el cirujano podrá reprimirlo para procesar lo que está ocurriendo. De hecho, no es que él se lo proponga inconscientemente, reprimir todo esto, nada. Lo reprime desde el plano inconsciente justamente ¿para qué? Y para que pueda terminar la operación, para que no le deje al sujeto en el quirófano con la panza abierta. Entonces, este mecanismo de represión, y cuando termina de hacer lo que está haciendo, ahí vendría en todo caso el quiebre emocional, ¿sí? O alguien que tenga que rendir un examen y hace 2 o 3 días, un examen final de la carrera para recibirse, no tiene más chance de rendirlo porque ya lo rindió mal y encima es correlativo a otras materias que tiene aprobadas, que si lo desaprueba pierde como 3 materias. Entonces está a nada de recibirse o a un cuatrimestre de recibirse. Y resulta que este sujeto que está tan jugado con el tiempo se entera que falleció su abuelo hace 2 días. Y con toda esa carga emocional se presenta a rendir. ¿Y qué le va a pasar? Y no, seguramente hace 2 días que esté llorando, va a estar muy angustiado y de esa manera no puede rendir. Entonces, ¿qué va a hacer el mecanismo de represión? ¿Cómo activa el yo un mecanismo de represión? Llega a rendir, y en el momento que llega a rendir, ¿qué hace el yo? Cajonea este sentir, guarda, coge, borra lo que está sintiendo para que le permita justamente poder entonces enfrentar esta situación que es la del examen, rendirlo, bien o mal, supongamos que le vaya bien, y una vez que termina de rendir ya y se saca ese peso de encima, se vuelve a correr de su abuelo y vuelve entonces a tener un proceso emocional, ¿sí? Esto de que se pone a llorar. Como les dije, hay otros tantos, existen un montón de mecanismos, muchísimos mecanismos. La madre de todos los mecanismos es el de represión, ¿sí? Pero hay muchísimos mecanismos, como les dije, y nosotros tenemos en el material muchos de ellos. Y vamos a trabajar hoy con algunos de estos mecanismos
que están en el material y otros que no, como les conté. ¿Cuáles son algunos de estos mecanismos que aparecen en el material de estudio? La condensación, el desplazamiento, la formación activa, la disociación, la negación, el aislamiento, la proyección, la racionalización, la fijación, la introyección, la supresión, la sublimación, la identificación proyectiva, la regresión, la intelectualización. Son algunos de los tantos mecanismos que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Pero, como les dije, existen otros mecanismos que no están en el material y que siguen existiendo y no son ni más ni menos importantes que los que vamos a dar. Por lo menos, ¿sí?, para que los conozcan, para que los tengan de nombre. Vamos a ver la desestimación de la realidad, la desestimación del afecto, el humor, la renegación, la procrastinación, ¿sí? Estos mecanismos no se encuentran entonces en el material, así que atentos y a tomar nota. Vamos a hablar de desestimación de la realidad. La desestimación de la realidad es el mecanismo por el cual el inconsciente, yo que hace, quita importancia, rechaza, disminuye situaciones que tienen que ver con nuestro mundo externo, ¿sí? Estas situaciones que podrían resultarnos estresantes o desequilibrantes. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le quito importancia a esta realidad externa para que no nos afecte tanto. ¿Dónde podemos ver esto? Y, por ejemplo, en un cronista de guerra, en un periodista en medio de un huracán, o si se rompe tu auto y tenés que cruzar de noche el barrio más complicado de tu ciudad o de la ciudad vecina, donde roban a todo el mundo. Bueno, a ver, ¿cómo se activaría el mecanismo de desestimación de la realidad en esos momentos? Un cronista o un corresponsal de guerra, chicos, no es una persona suicida. No. Es un profesional que va a cubrir este evento particular, esta situación social particular, ¿no? Entonces, está en la línea de fuego. Ahora, la única forma que esta persona pueda estar en la línea del fuego pensando que no le va a pasar nada, porque no es un soldado, sino que es un cronista, es sentir falsamente, pero se siente esa seguridad de que ellos están cubriendo en un lugar donde, en teoría, no les va a pasar nada, porque creo que esto es lo maravilloso, entiéndanme lo que estoy diciendo, lo maravilloso de la guerra de hoy. Irónicamente, lo digo, es que lo podés ver por la tele. Prendés la tele, está viendo la guerra de Ucrania. Es terrible que pase eso, como una película lo estás viendo, ¿no? Entonces, hoy en día hasta estas guerras se organizan. Te dicen, acá hay un bando, acá hay otro. Este es el sector para los organismos de salud internacional. Hay veedores en la guerra. Este es el sector para los veedores. Y también estos son los corredores humanitarios, estos organismos humanitarios pueden intervenir sin que ninguno de los dos ejércitos los lastimen. Y además está la prensa, que es otro organismo humanitario, no es un organismo humanitario, pero está dentro de estos organismos que tienen como este libre pase para los dos bandos, ¿no? Es como que hay una regla hoy en día para la guerra. Entonces la prensa está ahí en un lugar, por lo general, donde las bombas no caen. Pero sí sabemos que caen las bombas. Sí sabemos que las bombas pueden caer igual. Porque entre una bomba que va y una bomba que viene, una bomba que va, una bomba que viene, la bala que pasa, la bala que va, en algún momento la bala te puede caer a vos. Pero la única manera de proteger tu conciencia, protegerte vos, tu equilibrio mental, de sostener que no es tan complicado esto, no es tan peligroso, acá en esta zona no pasa nada. Pasa alrededor, pero acá no. ¿Sí? Eso sería quitarle importancia a la realidad desde un cronista de guerra. En realidad es sumamente peligroso, pero yo necesito quitarle importancia para no desequilibrar. Lo mismo pasa con un huracán. Una persona que está cubriendo un huracán seguramente se sienta seguro donde esté. No, acá no pasa nada, este es un lugar seguro, estamos en tal hotel, en tal lugar cubriendo. La realidad es que no es seguro. Si evacuaron la zona, hola, si evacuaron la zona, no es un lugar seguro. Que vos seas cronista, que vos seas prensa, no te hace inmortal, no sos Superman.
que vas a parar el viento con la mano o que vas a soplar y vas a tirar el viento para atrás. No, sos un humano como todos los evacuados. Por lo tanto, corres el mismo riesgo. Ahora, la única forma que tu psiquis tiene de poder seguir estando parado ahí con un micrófono cubriendo lo que está pasando, es decir que esto no es tan grave, no es tan importante, los vientos no son tan fuertes ni es tan peligroso. ¿Sí? Esto es desestimación de la realidad, de quita importancia a aspectos del mundo externo. Si te rompe el auto en el barrio más jodido, el conurbano bonaerense de la ciudad en la que vivís a las 3 de la mañana y tenés 10 cuadras hasta la IPF más cercana para pedir auxilio, ¿qué haces? Te quedas en tu auto, sabes que fuiste. Te vas caminando hasta la estación y sabes que fuiste. Y bueno, no, mejor me voy caminando. Porque viste que esto no es tan jodido el barrio. Sí, son todos chorros los del barrio este, pero afanan en otros lugares, no me van a afanar, porque acá no están. Están en otro lugar. Y a esta hora están todos durmiendo. El resto de la seguridad no es tan así, es medio una sensación, lo están exagerando. Y vos te vas diciendo todo eso para autoconvencerte de que no te va a pasar nada caminando todas esas cuadras hasta la IPF. Pero ¿cuál es la realidad? Que estás en el barrio más jodido de tu barrio, del conurbano, a las 3 de la mañana con el auto roto. Y pensar que te puede llegar a pasar algo es totalmente desequilibrante. Entonces la psiquis comienza a activar este mecanismo de desestimar la realidad, desestimar lo que está pasando. ¿Sí? No es tan importante, no es tan peligroso. Otro de los mecanismos es la desestimación del afecto. Este mecanismo de defensa ya no tiene que ver con el mundo externo, sino con mi mundo interno. Ya no es con lo que afuera, es con lo de adentro, con lo que me está pasando a mí. Tiene que ver con esto de quitarle importancia a mis sentimientos que estoy teniendo hacia una situación o que estoy teniendo hacia otros. Y no podría además permitírmelos. No sé, me estoy enamorando de un paciente y éticamente eso está mal. O como docente me estoy enamorando de un alumno o de una alumna y eso está mal. Y frente a esto me estoy enamorando de mi cuñada y eso no está bueno. Y frente a esto, cuando me comienzo a dar cuenta, mi psique se comienza a dar cuenta de lo que está pasando, ¿qué hace? Se empieza a justificar. Luego se activa por el mecanismo de la racionalización, ¿no? Esto de desestimar el afecto. No, no es tan así, no es que me esté enganchando tanto, lo que pasa es que me llevo bien, tenemos buena onda, nada que ver, no me estoy enganchando, no me estoy enamorando. ¿Cómo me voy a enamorar si es mi cuñada, si es mi alumno, si es mi paciente? Tarde, la realidad es que lo estás haciendo. Y la psiquis está recurriendo a este mecanismo para que vos no te des cuenta de esta situación totalmente desequilibrante que te está pasando. ¿Sí? En realidad sí te enamoraste, pero no lo estás pudiendo ver todavía. Ya te va a caer la ficha, como dijimos, y te vas a dar cuenta de lo que estuvo pasando. Otro mecanismo, procrastinar. Procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Dicho en criollo, chicos, es dejar para mañana lo que tenés que hacer hoy. Es postergar eso que tengo que hacer. Y cuando lo postergo no porque me voy a dormir la siesta, Lo postergo por otras cosas que también tengo que hacer, pero que tal vez que en el orden de las prioridades no son las más prioritarias. Pero las hago igual. Tenés que estudiar. Te tomaste el día para estudiar. ¿Cuál es la realidad? Que estás en el horno con la teoría. Que no leíste nada. Y te tenés que enfrentar a eso. Tenés que poner la cola en la silla y darte cuenta que no leíste nada todavía. Y bueno, te tomaste el día de estudio y cuando empezás a leer, ¿qué decís? Ay, voy a poner lavarropa porque si no, no tenemos ropa. Vas, te levantás, pones el lavarropa, volvés, te sentás. Lees 4 palabras, voy a bajar las milangas del freezer porque si no, hoy no come nadie en casa. Vas a bajar las milanesas, las pones a desfrizar, te presentas. Che, no, tengo que ir hasta el banco a buscar plata porque si no, hoy... Uno comienza a postergar eso que tiene que hacer, que es totalmente importante, por otras situaciones. Procrastina, va pateando para adelante. ¿Por qué? Porque no puedes enfrentar esa situación ahora, en la actualidad. ¿Sí? Humor como mecanismo de defensa. Freud describe el humor, ¿sí? Dice que es el mayor mecanismo de defensa que tiene el ser humano. Dice que es un instrumento, el humor,
que va a permitir equilibrar las emociones y elaborar las frustraciones. El humor, aunque no lo parezca, en muchas ocasiones representa un mecanismo de defensa entonces. Y ante situaciones estresantes o difíciles que solemos atravesar, este mecanismo se activa. ¿Sí? ¿Qué dice Freud? Miren, porque era poeta, no solamente era psicoanalista. Dice Freud, da color a la oscuridad, pone una sonrisa a lo difícil y se contagia como un antídoto perfecto ante el dolor. De esta forma define Freud el humor como mecanismo de defensa. ¿Sí? Da color a la oscuridad, pone una sonrisa a lo difícil y se contagia como un antídoto perfecto ante el dolor. Es decir, el humor ayuda a escapar de esas realidades incómodas. ¿Sí? ¿Quién no escuchó o no utilizó frases como me río para no llorar? Cuando hacemos eso, cuando utilizamos esta frase, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Activando al humor como mecanismo de defensa. Situación desequilibrante si existe en la muerte, por lo tanto es un velorio. ¿Qué hacemos en los velorios? Contamos chistes, chistes negros, chistes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que salir de esa situación que nos desequilibra, que es la muerte. Que además es mucho más profundo el tema, no es la muerte de nuestro ser querido, la situación sumamente desequilibrante, es lo que está detrás, es mucho más profundo, es tomar conciencia de nuestra propia finitud, tomar conciencia de que alguna vez nosotros nos vamos a morir, antes o después, pero todos nos vamos a morir. ¿Sí? Por lo tanto, la muerte nos desequilibra a todos. La nuestra y en muchas ocasiones la ajena. Totalmente desequilibrante la situación de la muerte. ¿Alguien podría pensar a lo sumo en la muerte de un hijo? Yo tengo un nene, una nena de 5 años, un nene de 1 año y medio. La sola idea me perturba. Se lo estoy diciendo a usted, me está corriendo un escalofrío por el cuerpo. La sola idea de pensar eso me está perturbando. Miren si no necesito activar un mecanismo para salir de esta situación. ¿Sí? Es mucho más profundo cuando hablamos del tema de la muerte que un simple velorio. Y el organismo y nosotros, nuestra psiquis va a utilizar mucho más de un mecanismo en ocasiones para poder enfrentar esta situación. Pero si no, siguiendo con el humor, con este mecanismo, piensen en la cantidad de chistes y en la cantidad de memes que se mandaron en relación al coronavirus. ¿Se acuerdan? Estábamos aislados, encerrados, sin contacto con nadie de manera presencial. Y volaban los memes, volaban los chistes en relación a todo lo que era la pandemia. ¿De qué nos estábamos riendo? 3 años estuvimos encerrados, 2 años estuvimos encerrados. ¿De qué nos reíamos? Y bueno, nada, de la situación. Era la forma que teníamos nosotros de poder enfrentarla. ¿Sí? Bien. Siguiendo con otro mecanismo, pensemos en este, yo hoy le dije, el de la renegación. En realidad, este mecanismo de la renegación, no quiero meterme mucho, simplemente nombrárselos, porque es un tipo de negación determinada. ¿Sí? Me parece oportuno aclarar esto de lo que es la renegación, porque es un término muy propio del vocabulario freudiano, por lo tanto es un término muy, muy probable que lo escuchemos. Lo que nosotros tenemos en el material, y ahora vamos a explicar, no es la renegación, sino que es la negación. Y la renegación no es otra cosa que un tipo particular de negación, ¿sí? Por eso, si llegan a escuchar este término, están haciendo referencia a un tipo de negación vinculado, ¿sí?, al fetichismo y a la psicosis. Es un tipo de vinculación
un tipo de negación muy particular, pero sépanlo. Bien, continuemos con psicosis, con negación, ¿sí? Además del mecanismo de represión, volviendo al material, desestimación de la realidad, desestimación del afecto, humor, procrastinación y renegación no están en el material. La represión sí, y ahora la negación que vamos a ver, si volvamos a los mecanismos que se encuentran en el material, también está esto en el material, ¿sí? Entonces vamos a ver, nos quedan para ver en la clase de hoy el mecanismo de la negación, como les dije. Después del mecanismo de negación vamos a ver proyección. Después de proyección podríamos ver regresión y disociación, ¿sí? Y ya con esto vamos terminando la clase de hoy después de haber visto estos mecanismos. Y la clase que viene seguiremos con otros mecanismos más, ¿sí? Bien, vamos a definir lo que es la negación. Podemos decir que la negación, entonces, es el fenómeno por el cual el individuo trata factores obvios de la realidad como si no existiera. ¿Qué hace el sujeto? Los niega. ¿Y por qué los niega? Porque estos fenómenos de la realidad los desequilibran. Este sujeto, ¿qué hace? Pierde su estado de equilibrio, pierde su estado de homeostasis. ¿Y por qué lo pierde? Y porque no está preparado para aceptar esa realidad desequilibrante. Porque no puede en este momento particular de su vida aceptar lo que lo está desbordando, ¿sí? Entonces lo niega. Ejemplos de esto, y la enfermedad de un familiar, o la enfermedad de uno mismo, ¿sí? Esta idea de que esto no está pasando. Todos los médicos están equivocados, voy a pedir una interconsulta. Sí, está bien, pediste. Es necesaria una interconsulta. Dale, pero es la séptima interconsulta que estás pidiendo, pero hace 6 meses te diagnosticaron lo mismo. Y vos sostenés que están equivocados los médicos. ¿Sí? A eso me refiero, a la interconsulta. Esto de pedir una interconsulta o la séptima interconsulta, porque no quieres aceptar tu patología, la patología o la condición de tu ser querido. ¿Sí? Entonces, claro, inconscientemente uno lo va negando. Porque aceptar, no sé, que mi viejo tiene una enfermedad terminal es totalmente desequilibrante. ¿Cómo mi viejo va a estar enfermo? Si mi viejo es un roble, no se enferma. ¿Qué me estás diciendo? ¿Tiene una enfermedad terminal? No lo puede aceptar mi psiquis, ¿sí? No puede aceptarlo. Otro tipo de mecanismo es la proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección es el mecanismo por el cual sentimientos o ideas dolorosas son proyectadas, son desplazadas, son trasladadas, son depositadas en otras personas o cosas cercanas. Pero el individuo las siente como ajenas. No las puede reconocer en él. Son cosas que a mí me pasan que yo tengo, que las pongo afuera. Dijimos, sentimientos o ideas dolorosas, mías, que son proyectadas, trasladadas, depositadas a otras personas o a cosas cercanas. Pero el individuo no lo ve como situaciones ajenas. La realidad es que todas esas cosas son mías, pero las estoy viendo en otros. ¿Sí? No sé. Por ejemplo, un sujeto que es incapaz de enfrentar sus emociones, sus conflictos, sus estados de ánimo internos, los vuelca en otros, se los pone a los demás. Y encima, en forma crítica y a través de una dinámica dañina. ¿Sí? Los ven otros, los vemos en otros, no los vemos en nosotros mismos. ¿Por qué? Y porque no estoy preparado, porque es totalmente desequilibrante. Cuando me molesta, y si lo digo, el desorden del otro, en realidad, el desorden es mío.
¿sí? Me jode tanto el desorden del otro que no es el otro, soy yo el desordenado. ¿Sí? Me molesta el desorden del otro, porque es porque yo soy desordenado y no estoy pudiendo aceptar el mío. O en medio de una discusión de pareja, uno le dice al otro, ¡deja de gritarme! Y del otro lado, escucha a alguien que le dice, el que estás gritando sos vos. ¿Sí? En psicología esto se dice, esto es tuyo, no es mío. Trabajátelo, el otro me hace de espejo, en el otro me estoy viendo reflejado y lo que estoy viendo no me gusta y me molesta. Pero la opción es trabajarlo y no estoy preparado para trabajarlo. Por eso la psiquis activa este mecanismo de proyección. Otro ejemplo, cuando uno dice que fulanito te odia, a mí fulanito me odia. Y en realidad no es fulanito el que me odia a mí, soy yo, el que siente una cierta antipatía por el fulano. Nada que ver, el fulano a mí ni siquiera me registra. Pero yo soy el que lo está odiando. Pero no puedo aceptar eso. ¿Cómo voy a odiar yo? Si soy una persona más buena, que no hay espacio en mi corazón para el odio. No, sí, lo estás haciendo. Por ejemplo, otra proyección, cuando uno le atribuye, esto es muy común, cuando uno le atribuye al otro una necesidad, pero en realidad la necesidad es nuestra. Cuando una mamá arropa al hijo cada vez que ella tiene frío. O le damos el consejo a un amigo cuando en realidad el que anda necesitando un consejo soy yo. Todas esas son situaciones de proyección, chicos, ¿sí? Otro mecanismo es el de la regresión. Y después trabajamos disociación y terminamos, ¿sí? El mecanismo de la regresión es el mecanismo mediante el cual nosotros volvemos, hacemos un retorno a un funcionamiento mental a un nivel anterior, a un nivel más infantil. No necesariamente a la infancia, sino que a un nivel anterior. Ejemplo, esto puede ser cuando el niño se entera que va a recibir un hermanito. Muchos nenes hacen esa regresión. ¿Y qué consiste esta regresión del nene? Supóngase que tienen 4 años y se entera que va a tener un hermanito. Por más que haya sido querido, que le haya pedido a los papás, quiero un hermano. Bueno, llegó el hermano, está en camino, mamá está embarazada. Caramba, es totalmente desequilibrante esa situación ahora que se concretó que es real. ¿Y por qué desequilibrante? Y porque vamos a hacer, no sé, antes de la mostrada somos 4. Y va a venir y va a ocupar mi espacio. Y va a ocupar el tiempo de mi papá y de mi mamá. Me usan las cosas. Y lo van a querer más a él o me van a querer más a mí. Todo eso que le está pasando por la cabeza al nene se ve reflejado entonces en el mecanismo de regresión. Volvemos a una instancia anterior. ¿Cómo nos defendemos? Volviendo a ese momento que estábamos tranquilos. Y ese momento en que estábamos tranquilos, ¿qué hacíamos? Y nos chupábamos el dedo, me vuelvo a chupar el dedo. Y usaba pañales y me empiezo a hacer pis de encima de vuelta. No es maña, no es para llamar la atención. No, un mecanismo de regresión. ¿Y qué más? Y vuelvo a jugar con los juguetes que antes no jugaba. ¿Sí? Si eso es un niño. Uno cuando llega a los 40 años, como fue mi caso, ya hace 3 que lo pasé a los 40, llegamos a la crisis de la mitad de la vida, según dicen los autores. ¿Y qué es esta crisis de la mitad de la vida? Te parás, mirás para atrás, todo lo que recorriste, mirás para adelante, todo lo que te queda, y decís, caramba, me queda la mitad del carretel, en el mejor de los casos. Y nos empezamos a replantear qué hicimos de nuestra vida. Y es probable que en este replanteo uno comience, como es totalmente desequilibrante, aceptar que se te fue la mitad de la vida, a tener actitudes como por ejemplo, y empiezo a salir más, como antes, como cuando tenía 20,
Me empiezo a vestir con ropa de gente más joven, como antes, cuando tenía 15. ¿Está mal vestirse con ropa de un chico de 15? No, está genial. Si lo hiciste siempre, si siempre te vestiste con ropa de gente joven, está genial. Ahora, si de repente, por un hecho puntual en tu vida, lo empezás a hacer, y tal vez sea un mecanismo de regresión lo que esté teniendo. ¿Sí? Entonces, jugar con juguetes sonajeros, ositos que antes no usaba el nene, o hacerse pis encima, o esto en los niños, o volver a actitudes que uno tenía cuando era adolescente, cuando era más jóvenes. El pendeviejo, decía mi viejo. Papá hablaba del pendeviejo, de estas personas que frente a la mitad de la vida volvían a esas actitudes de adolescentes. Y las hacíamos y las hacemos porque necesitamos volver inconscientemente a un estado anterior donde nos sentíamos seguros. A los 15 estaba todo genial, a los 20 nos comíamos el mundo. Por eso teníamos que volver a ese estado, tenemos que volver a ese momento, a esa etapa de la vida. ¿Sí? El nene necesita volver a ser bebé, porque en esa época tenía todo absolutamente resuelto y todos los cuidaban a él. Otra situación, un mecanismo de regresión es cuando, por ejemplo, frente a una crisis emocional muy fuerte, de mucha angustia, uno se tira en la cama y llora desconsoladamente, hecho un bollito. Súper incómoda la posición para elegir para llorar, ¿eh? ¿Por qué hecho un bollito? ¿Cómo se llama el bollito? Posición fetal. ¿Qué posición adopta el cuerpo? Esa posición que tuvo en la panza de mamá, esa posición que tenía el bebé y transitó todo el embarazo, esa posición que tenía el niño, en ese momento de su vida tenía todo resuelto. No había preocupación de nada, ni esfuerzo hacíamos para respirar, ni eso. Porque nos respiraban por nosotros. A ese momento nos trasladamos cuando tenemos esa posición fetal. O cuando hacemos esto, en una situación traumática, nos sentamos y hacemos esto. Nos mecemos. ¿Por qué no estamos meciendo? Cuando uno era chiquitito y le pasaba algo, ¿qué hacían nuestros padres? Te ponían acá o te agarraban así y nos mecían y nos golpeaban en la espaldita. Miren cómo nosotros volvemos inconscientemente a esa actitud. No nos preguntamos, no es que decimos, me voy a empezar a mecer porque estoy estresado. No, lo haces. Directamente lo haces. ¿Sí? Bien. Por último, vamos terminando con la clase de hoy. Mecanismo de disociación. El mecanismo de disociación es el mecanismo mediante el cual el inconsciente nos hace olvidar aspectos. Vamos a poner así, nos hace olvidar, yo uso esta palabra que aparece en el material. Nos hace olvidar, dice el material, enérgicamente de eventos, de aspectos, de pensamientos que serían muy dolorosos. Es el mecanismo que tiene que ver también con el olvido. Por algo lo estoy olvidando. De algo este mecanismo me está cuidando. Esto de separar el hecho que acontece con mi sentir. El mecanismo me está cuidando de mi sentir para que no sienta eso. Por eso uno suele olvidar muchas veces fechas especiales, como el cumpleaños de un ex, o el aniversario de una relación anterior, o la fecha del fallecimiento de un ser querido. No sé, hoy es 34 de febrero, por decir una fecha inexistente, y me vengo acordando desde el 34 de enero que mi ex cumpleaños. Entonces me acordé, el 1 de febrero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo, el 10 de febrero, el 11, el 15, el 17, el 28, el 29, el 30, el 32, el 33, que ya estoy recontra súper enroscado de la bronca que tengo que esa persona siga viva y cumpliendo años. Me amargó todo el mes de febrero y llegó el 34, el día que tenía que hacer explosión emocional. Y me olvidé. No registré que era el cumpleaños de mi ex.
Ah, pero el primer día de marzo, ayer cumplió años esta porquería. ¿Y cómo puede ser que no me haya acordado? Disociación, ¿sí? Se recurrió al olvido para atravesar este momento tan, absolutamente tan desequilibrante para nosotros. Bien, chicos, hasta acá vamos a trabajar esta primera parte de mecanismo de defensa. Como les dije, estos videos de psicoanálisis, vamos un poquito más despacio, es mucha información nueva, vamos a ir haciendo un poquito más cortos para que no sean tan pesados, ¿sí? Uno puede ir procesando en tiempo y en forma estos contenidos. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Nos estamos viendo, ¿sí?, en la próxima. Muy buena jornada.